hablamos de cara a la interna de este domingo. En la Unión Cívica Radical se va a estar eligiendo la nueva conducción, la nueva conformación del Comité Luján. Este domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde se va a votar en la Escuela 11, ¿sí?, en la calle Ituzaingó al 400, en Jáuregui, en la Escuela Primaria 16 de Centenario y Sarmiento, en Pueblo Nuevo, en la Escuela 24, en la calle José Manuel Estrada al 900, en Torres, en la Escuela Primaria número 13, en la calle Calderón de la Barca 498, en Opendorf, en la Escuela Secundaria 3, ubicada en la avenida Cabred y Juan de Dios Filiberto, en Carlos Ken, en la Escuela Primaria número 6, en la calle Manuel Quintana al 500, en Olivera, en la Escuela 23, ubicada en la calle Santa Fe al 100. En esos lugares se va a estar llevando adelante la votación de el comité este domingo, y así como hablamos con el primer candidato a la convención de la provincia por la lista del oficialismo, por la lista que encabeza Andrés Saavedra, vamos a hablar también con el primer candidato a la convención de la provincia de Buenos Aires de la otra lista, la lista 183, que nuclea al Ateneo Raúl Alfonsín, los históricos radicales y Espacio Abierto, referenciado con Cursi Castro y Mariano Giacobino. En ese sentido está en contacto con nosotros ya Fernando Caset. Fernando, un gusto. Alex Chafino por acá, y ya una primera consideración de cara al domingo y a esta previa que se ha recalentado un poquito a través de algunas publicaciones que has hecho, que en síntesis decían, bueno, córranse que venimos a recuperar la UCR de Luján. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, bueno, son unas publicaciones, viste, que yo suelo hacer, digamos, no es que lo hago excepcionalmente en el marco de esta campaña o de esta elección. Suelo hacer algunas publicaciones y aprovecho el formato, digamos, no lo aprovecho en el sentido que lo hacen otros, así para la agresión y para la provocación, pero el formato de alguna de estas redes como uso alguno para picantear, digamos, para decir algunas cosas con un tono que me parece que hace falta en este momento. Y en ese sentido has remarcado que la actual conducción del radicalismo funciona ¿qué? Como una usina de Rita Salaberry y de la Unión Vecinal, ¿o interpreté mal tus publicaciones? Sí, es tal cual, digamos, lo que ha perdido el partido en los últimos 5 años, desde que lo conduce el sector que hoy lo conduce, es identidad, es protagonismo, y es autonomía, y es capacidad de pensar la realidad por sí mismo y de manifestarse de acuerdo a sus propias convicciones. El radicalismo de Luján se ha subordinado, digamos, el radicalismo en los últimos 5 años ha dejado de creer que tiene un rol protagónico en cualquier construcción política, cree que tiene que subordinarse, entiende que la Unión Vecinal es un partido más importante que el radical, entiende que la dirigente Rita Salaberry es más importante que cualquier radical y que detrás de ella les conviene encolumnarse, que la conveniencia más grande que puede tener para el radicalismo es la de subordinarse al liderazgo de una persona que es de otro partido, que piensa en algunas cosas, puede pensar parecido a nosotros, pero que en otras piensa muy distinto y que manifiesta muy distinto el pensamiento radical. Y ese es el problema, digamos. Me parece que la insignificancia que tiene hoy el radicalismo en Luján, la falta de representantes en el Consejo Deliberante, los resultados cada vez peores. Hace 5 años, 6 años, el radicalismo ganaba las pasos del Frente Juntos por el Cambio y tenía casi el 20% del electorado de todo el distrito de Luján. En la última elección tuvo el 2,5%. Y todo eso, esa merma de significación, de importancia, tiene que ver con que el radicalismo, al estar subordinado a los intereses de otro partido y del liderazgo de otro partido, no se expresa. Cuando se expresa dice cosas que no tienen nada que ver con la tradición del pensamiento radical, acompaña proyectos que no debiera acompañar o que no tienen nada que ver con lo que el radicalismo ha pensado para Luján, para la provincia y para la Argentina, y entonces eso se va traduciendo, insisto, en que la gente
deja de acompañarnos, deja de votarnos, nuestros candidatos son cada vez menos estimados por la población y los resultados electorales son cada vez peores. Fernando, ha señalado que este sector del radicalismo, esta conducción del radicalismo, ha acompañado a Boto y, haciendo un juego de palabra, has puesto y a la camporrita en los aumentos mensuales de las tasas, por ejemplo. Ahora, desde el sector de Pérez Naveiro, de Rivarola, de la actual conducción de la UCR, dicen, bueno, quienes están enfrente ahora en la interna son los verdaderos socios de Boto, por el manejo de cooperativas, por ejemplo, de parte de Mariano Giacobino. No tenemos nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. Lo objetivo, lo que uno ve, es que cuando Boto pidió que le reformaran la ordenanza fiscal impositiva y que le permitieran actualizaciones casi mensuales de los impuestos municipales, de los tributos municipales, y cuando pidió que generalizaran el cobro de la tasa de servicios generales como inmuebles suntuarios a todos los barrios cerrados, sin distinguirlos, sin distinguir categorías, el partido acompañó a Rita Salaverry, a la Unión Vecinal, en acompañar a Boto. Esas medidas salieron por unanimidad. Recuerdo a Andrés Salvato como vocero a favor de la reforma de la ordenanza fiscal impositiva, que introdujo eso. Cuando el gobierno de Boto acordó con la oposición, la supuesta oposición, y todas las excepciones urbanísticas, detrás de cada una hay la conveniencia de un emprendimiento particular, eso fue acompañado. Cuando el gobierno de Boto y la Unión Vecinal se pusieron de acuerdo para deshacerse del hospital, para entregar el hospital a la provincia, se emitió un comunicado que además ni siquiera lo escribieron, lo tuve que escribir yo y tuvimos que ir con una idea para que pudieran expresarse, pero después no fueron a la sesión y no dieron el debate sobre la transferencia del hospital, la pérdida del recurso de salud más importante que tiene Luján. Y así todo. Entonces, digamos, ¿cómo podemos medir de qué lado está uno o de qué lado deja de estar? Por lo que hace y por lo que dice, no por especulaciones o por supuestos o por chusmeríos, sino por lo que hace y dice. Y lo que uno ve que ha hecho esta conducción del partido en estos 5 años es acompañar, ni siquiera por iniciativa propia, es acompañar a la Unión Vecinal en el acompañamiento que ha hecho de las medidas más importantes que promovió Boto en contra o que en perjuicio de la comunidad. Bueno, a diferencia de lo que ha venido haciendo la actual conducción de la UCR, que ha sido, bueno, tejer alianzas con la Unión Vecinal, parece que muy fuertes, vos planteás otra cosa. ¿Te imaginás volviendo a la conducción de la UCR, si es que reciben el apoyo este domingo, y no sentándose en la misma mesa de la Unión Vecinal, sino un radicalismo o que pueda llevar candidato propio o que pueda unirse con otros sectores que no sea el vecinalismo local? Yo digo que lo que hay que discutir primero es el proyecto. Esto parece una frase hecha, pero lo que primero que hay que discutir es el programa. A ver, si yo encuentro con otros sectores de Luján, primero sin prejuicios, digamos, me siento como que pongo un programa de lo que para mí debiera, o para nosotros los radicales debiera hacerse en Luján, y logramos coincidencias, y además en esa discusión el radicalismo tiene un protagonismo, tiene un lugar relevante, como lo ha tenido, estructural, protagonista, bueno, y se le acepta desde otros sectores esas ideas y ese liderazgo, ese protagonismo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo lo que veo es que en los últimos años, digamos, nosotros construimos el Frente con la Unión Vecinal. Ese Frente con la Unión Vecinal nos llevó a ser gobierno. 2 periodos, casi 3. Ese acuerdo nos llevó a tener representación en el Consejo de Adelante. Tuvimos 5 concejales radicales. Ahora, en los últimos años, me parece que la Unión Vecinal ha ido tomando caminos que la separan cada vez más de lo que pensamos los radicales. No es un tema nuestro, es un tema de dónde se ha ido ubicando la Unión Vecinal en el último periodo. Me parece que ha dejado de tener una política más localista, más vecinalista, como la tenía siempre, para seguir los lineamientos de ubicarse cada vez más a la derecha del mapa político argentino en las cosas que están pasando, sobre todo con el gobierno nacional. Entonces, eso a mí me distancia de la Unión Vecinal. Me parece que
El problema, no, insisto, no es nuestro. El problema es dónde se ha ido buscando la unión vecinal en las discusiones que hay en la Argentina en los últimos años. Bueno, Fernando, te agradecemos la atención y el domingo entonces hablarán las urnas. La expectativa de cuántos afiliados se acerquen, qué número, qué manejan. Nosotros tenemos un padrón muy voluminoso, tenemos 5.600 afiliados. Tiene que ver con la afiliación, se produce en los periodos de euforia. Tenemos muchos afiliados todavía que son herencia de los buenos tiempos de los años 80, pero gente que ha dejado de participar. En la última elección interna, si no recuerdo mal, la del año octubre-noviembre del año 2024, creo que votaron 620 afiliados. Yo estimo que estaremos en esa cifra un poquito más, un poquito menos, pero más o menos rondando esa cantidad de afiliados. Gracias por atendernos. Hasta la próxima. Al contrario, Alejandro, que tengan buen día. Fernando Casset con nosotros, dialogando tras el contacto con el primer candidato a la convención de la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, Alexis Pelagata, ahora también el primer candidato a la convención bonaerense de la UCR del otro sector, como es el ex concejal Fernando Casset.